El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sijar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Dice la palabra del Señor, a la edad de 95 años de edad, Juan, el último de los 12 apóstoles, acordándose. Él escribe y dice en Juan capítulo 4 que el Señor, Él regresó de nuevo a Galilea. ¿Por qué? Si algo levantaba envidia a los fariseos era que Jesucristo bautizaba y hacía más discípulos y más personas le huían y le seguían que a ellos. La envidia no se puede esconder. La envidia, antes o después, encuentra una salida, sea por tus ojos, por tu boca, por tus actos. La envidia que nace, se mueve, se cultiva en el corazón, antes o después encuentra una salida. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo te ayude a dominar ese deseo de la carne, ese demonio tan poderoso. Algunas veces parece casi un demonio. No lo es, pero parece. Jesucristo tuvo que huir. De Judea se fue para Galilea, pero entre Judea y Galilea hay un trozo de tierra que es llamado Samaria, o como ellos lo pronuncian, Samaria. Y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Ahora tenemos que saber, querido oyente, que los judíos que vivían en el norte de Israel, que se llamaba Galilea, el sur de Israel se llamaba Judea, Idumea, Judea. El norte se llamaba Galilea. Pero entre Galilea, en el norte, y Judea, en el sur, había una franja de tierra, hasta hoy, llamada Samaria. De ahí viene el nombre los samaritanos. Y todo judío que de Galilea quería ir a Judea, o de Judea quería ir a Galilea, no tomaba el camino más corto, que era traspasar rápidamente en un día a Samaria. No lo hacían. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos evitaban el contacto con los samaritanos, tanto que los judíos intentaban ni pronunciar el nombre samaritano, porque ellos pensaban que el contacto con los samaritanos o pronunciar el nombre samaritano de alguna forma lo ensuciaba en el espíritu, en su vida
en su culto. Los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. ¿Por qué? El norte de Israel, o mejor dicho, cuando nosotros hablamos de Israel, tenemos que saber que Israel, en la Biblia, detrás de la muerte de Salomón, el norte se llamaba Israel con 10 tribus. El sur, con la capital de Jerusalén, se llamaba Judea. Y el norte de Israel, llamado Israel, en el año 700 a.C., fue conquistada por los asirios. Todas las ciudades fueron destruidas, gran parte del pueblo fue llevado a la cautividad. El sur, con su capital Jerusalén, todavía permanecía. Los sacerdotes, el templo, el culto, los sacrificios. Hasta el año 605 a.C., que vino un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Vino la primera vez, conquistó a Jerusalén y luego tuvo que regresar de nuevo en el año 589. Y ahí, por segunda vez, conquistó a Jerusalén y definitivamente destruyó todo el templo, los muros de Jerusalén, toda la infraestructura. El sur de Israel, llamado Judea, fue llevado cautivo por 70 años, como dijo el profeta Jeremías, fue llevado a la tierra de Babilonia. Allí en Babilonia se levantaron diferentes profetas, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, luego también estaba allí en aquel momento Esdras, Nehemías. Por eso es importante leer la Biblia cronológicamente. Si quieres comprender la Biblia, es importante que primero leas el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego la carta de los Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y así en adelante. La Biblia es el único libro que no se empieza a leer en sus primeras hojas. Porque las primeras hojas de la Biblia, los primeros versículos de la Biblia, cuando dice en Génesis, en el principio Dios creó. Pero en verdad existen versículos que son mucho más antiguos, mucho más allá que Génesis 1:1, que es esos 3 versículos del Evangelio del Señor Jesús según Juan, cuando dice, en el principio era el Verbo. Esos versículos de Juan tienen más edad, son más antiguos que cualquier otro versículo en la Biblia. Porque el Evangelio de Juan, cuando dice al principio, en Arché kai logos, en el principio era el Verbo, esos versículos describen la existencia, la preexistencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, antes de la creación del micro y del macrocosmos. Antes de crear las galaxias, los planetas, la gravitación, antes de crear toda la fauna, la Biblia dice, en el principio era el Verbo. Ahí hablando de Jesucristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo en el cielo no se llamaba Yeshua HaMashiach o Yeshua o Jesucristo. En el cielo Jesucristo se llamaba el Verbo, el Logos, en griego, Dabar en hebreo. Y cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra, entonces ahí podemos ir a leer a Génesis. Por eso te doy un consejo, si quieres comprender y saber y tener una idea sobre la Biblia,
Primero tienes que leer el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo dice, es la sombra de lo que iba a venir. Y tú y yo sabemos lo que dice Juan 8, versículo 12, que Jesucristo es la luz del mundo. Es la persona de Jesucristo que le da luz a cada letra, a cada momento, a cada versículo, a cada libro del Antiguo Testamento. La luz del Nuevo Testamento nos deja comprender el Antiguo Testamento. Y cuando lees el Nuevo Testamento, vas a leer cómo Jesucristo tuvo una buena relación con aquellos que eran llamados los samaritanos. Cuando en el año 589, Nabucodonosor y luego los otros reyes que venían detrás de él, Artaxerxes o Artaxerxes, como le pronuncies, esos reyes, cuando se llevaron al pueblo de Israel cautivo para Babilonia por 70 años, ellos de su propia tierra llevaron pueblos, diferentes pueblos, a Israel, a Judea. Cuando el pueblo de Israel regresó de nuevo a la tierra prometida, a los 70 años de cautividad, de repente se dieron cuenta que los niños ya no hablaban hebreo, hablaban arameo. Y que allí, en el lugar donde era llamado Samaria, se había cultivado un pueblo, una mezcla de pueblos. Una mezcla que luego comprendemos cuando Jesucristo le dijo a esta mujer en Juan capítulo 4, dijo, dame de beber. Ella dijo, ¿cómo? Tú, siendo judío, me preguntas a mí, dame de beber. Y Jesucristo le dijo, ve y trae a tu esposo para acá. Y ella dijo, Señor, no tengo marido. Y Jesucristo dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Sabes por qué eso es interesante? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Tienes que saber que el pueblo de los samaritanos era la mezcla de 5 pueblos que eran judíos que se habían quedado en Judea, en Israel, mezclado con otros 4 pueblos, ya son 5, y el 6º pueblo eran los romanos, que estaban allí, habían conquistado Israel. 5 pueblos, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero ahora una pregunta. Esta mujer samaritana, que era mezcla de 5 pueblos, ella le preguntó a Jesucristo preguntas que ninguno de los apóstoles le preguntó a Jesucristo lo que esta mujer preguntó. Ella tuvo 5 esposos, imagínate, 5 esposos. Hoy en día, la gente se escandaliza cuando se ha divorciado y se casa otra vez. O cuando se casa 2 veces, ya eso es el colmo. 3 veces, ya eso es impensable. Pero 5 veces, hay muy poca gente que se divorcia 5 veces y se case. Pero toda esta historia con esta mujer es una palabra profética. Hoy en este día, este mensaje es profético para las mujeres. Claro, para los hombres también que me están oyendo, pero quiero enfocar este mensaje, es algo profético, porque voy a contar de los encuentros que las mujeres, diferentes mujeres, han tenido encuentros en diferentes pozos. Cuando lees la Biblia, puedes leer en diferentes momentos hubieron diferentes pozos, y es interesante que las mujeres en esos pozos encontraron su propósito, su futuro y su marido.
Pero vamos a ir poco a poco. La Biblia dice que esta mujer le preguntó a Jesucristo lo que ninguno de los otros apóstoles le preguntó: Señor, ¿cómo se adora? Ninguno de los apóstoles jamás le preguntó a Jesucristo cómo se adora. Uno de ellos, en Lucas 11, versículo 1, dijo cómo se ora. Pero ninguno de los apóstoles dijo: Señor, ¿cómo se adora? Una cosa muy interesante. La Biblia dice en Juan capítulo 4, dice que, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Dios el Padre había preparado un encuentro de esta mujer con su Hijo Jesucristo. Y déjame explicarte una cosa. La Biblia dice que Jesucristo, en versículo 6, vino cansado del camino y se sentó al pozo. Jesucristo estaba cansado del camino, pero esta mujer estaba cansada de la vida. Y ella vino a la hora sexta, que es aproximadamente a las 12, a la 1 del mediodía. Ahora, una pregunta. Casi nadie va a las 12, a la 1, a mediodía por agua. Si se iba por agua, y mayormente eran las mujeres o los niños que iban a por agua, se iba por la mañana o por la tarde, cuando todavía era fresquito. Pero a mediodía, nadie iba a mediodía al pozo. ¿Por qué esta mujer fue a mediodía al pozo? Parece que ella quería estar sola, estaba huyendo de las miradas de las otras mujeres. Y es comprensible. Si imagínate que en esa ciudad, Sichem, imagínate, ella tuvo 5 esposos, ahora el que tenía era el sexto. Imagínate las miradas de las mujeres por las mañanas. La mirada, menos mal que las miradas no pueden matar, porque algunas miradas dan miedo cuando alguien te mira con tanto odio. Para evitar las palabras, para evitar el bullying, para evitar las malas palabras, para evitar las malas miradas, esta mujer no fue por la mañana al pozo, sino fue cuando ella sabía que nadie iba a encontrar en el pozo. ¿Sabes, querida hermana? Querido oyente, tú puedes huir de las personas, pero jamás puedes huir del Señor. A donde tú te vayas a huir, Él te está esperando, porque el Señor te ama, te tiene cariño, quiere sanarte y restaurarte. El Señor vino a mediodía, se sentó al pozo, porque todo estaba preparado por Dios el Padre. Le era necesario. Esta mujer viene al pozo, le pide agua al Señor. El Señor le pide agua a ella. Ella dice: ¿cómo tú, que eres judío, cómo me pides a mí agua? Y dice, Jesucristo dijo: ¿sabes? Si tú supieras quién está hablando contigo, tú le hubieras pedido agua. Y ella dijo: un momento, ¿de dónde vas a tener agua? Si tú no tienes ningún jarro para sacar el agua. Y el pozo es muy profundo. Sí, querida mujer, tienes razón. El pozo de Jacob es profundo, pero el pozo de Jesucristo es mucho más profundo. Luego, a lo largo de esta historia, dice la Biblia que la mujer le preguntó: Señor, ¿cómo se adora? Jesucristo le dijo: mira, adoración no tiene que ver ni con el lugar, ni si es esta montaña, Sihar, o si es Sión, ni tampoco con el templo que hay en Sichem de los samaritanos, ni tampoco con el templo de Jerusalén. Y dijo: mujer, confíame, vendrá la hora, dice, vendrá la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Es interesante, querido oyente, que Dios el Padre busca adoradores, no a los que le alaban, sino a los que le adoran.
La adoración es algo impresionante. Verdadera adoración es impresionante. ¿Te acuerdas cuando Satanás en el desierto se acercó para tentar a Jesucristo? Pregunta, ¿le dijo, alábame o adórame? Son dos cosas diferentes. Alabar es alabar a Dios el Padre por lo que hizo. Adorar es adorarle por lo que es. Y la adoración tiene un poder tremendo, porque la adoración, cuando lo que tú adoras, tú absorbes. Lo que tú adoras, en eso tú te transformas. La adoración es muy importante. Y os doy un consejo, observa, cuando vayas a la iglesia, cuánta gente de verdad adora al Señor. Te vas a dar cuenta que muchos están distraídos. Adoración muchas veces es la confirmación de que alguien de verdad conoce al Señor. Porque todos pueden alabar, pero no todos pueden adorar. ¿Por qué? Porque para adorar tienes que conocer al Señor. Esta mujer, cuando se dio cuenta que era Jesucristo, ella dijo, ¿sabes? Me han dicho desde niña, me han dicho que un día vendrá el Cristo y Él nos enseñará todo. Y el Señor dijo, soy yo el que está hablando contigo. Y dice la Biblia que la mujer entonces dejó el cántaro. Dejó el cántaro y se fue. Dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Juan 4:28. La mujer dejó el cántaro. La mujer dejó el cántaro. ¿Quién necesita el cántaro si has encontrado la fuente de agua viva? Ella vino con un cántaro, pero encontró la fuente de la vida que es Jesucristo. ¿Quién necesita un cántaro cuando ha encontrado la fuente? Otra cosa, ¿quién necesita un cántaro cuando te has convertido en una fuente? Jesucristo dijo, el que beba de mi agua, esa persona misma se convierte en una fuente. Esta mujer se convirtió en una fuente, en un pozo, fuente de agua viva, agua corriente, agua fresca. Esta mujer no era la única mujer que tuvo un encuentro en el pozo. Diversas mujeres, diferentes mujeres tuvieron encuentros en el pozo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, versículo 7 adelante, Hagar, la mamá de Ismael, tuvo allí un encuentro en el pozo con un ángel. En Génesis capítulo 24 lo podemos leer que también Isaac, él tuvo un encuentro con Rebeca allí en el pozo. Hay un versículo interesante que quiero que tú y yo juntos miremos este versículo porque es impresionante. Abrimos juntos Génesis capítulo 24 y dice aquí en versículo 62. Y Isaac vino al pozo que se llamaba el viviente que me ve. El viviente que me ve. En hebreo, Lahai Rui. Lahai Rui. Ok. El viviente que me ve. Y dice la Biblia que Rebeca vino y tuvo en ese pozo tuvo un encuentro con Isaac. Dice versículo 63, Isaac se fue a meditar. Es interesante que esa palabra meditar, hay palabras en la Biblia que aparecen 2000 veces, 3000 veces, o, pues, por ejemplo en hebreo, o 100 veces. Pero esta palabra aparece solo una vez. Y es tan mística esta palabra. Y salió Isaac a meditar. Esa palabra meditar es una palabra que describe el pensar en voz alta. Nosotros le llamaríamos oración. Isaac fue a meditar, a hablar en voz alta, y dice, y alzando sus ojos, vio unos cuantos camellos que venían, y ¿quién venía? Rebeca.
Y allí en aquel pozo, Isaac encontró a su esposa. ¿Sabes, querido oyente? Si tú eres un hombre o una mujer, si eres un hombre y buscas una esposa, te doy un consejo: no busques en pozos ajenos, busca en el pozo del Señor. Y si eres una mujer y quieres casarte con alguien de verdad que te aprecia, que te ama, te tiene cariño, te doy un consejo: no busques en otro pozo que no sea la casa de Dios, en los pozos del Señor. Y luego también podemos ver que en Éxodo capítulo 2, 15 al 21, en otro pozo, Moisés se encontró con su esposa, que iba a ser su esposa Sephora o Seboga, como se dice en hebreo. Es interesante cuántos hombres o mujeres encontraron su esposo, su propósito, en un pozo. Proverbios 5, versículo 15, el Señor nos aconseja de beber de nuestro propio pozo, hablando de los hombres. Aquí el pozo simboliza a tu esposa. Si tú eres un hombre casado, no bebas de otros pozos. Protege tus sentimientos, tus ojos, tus palabras. Bebe solo de tu propio pozo. En este caso, hablando de la mujer, no bebas de otros pozos. Quédate con tu pozo. Y Proverbios 23, versículo 27 dice que la mujer la mujer que no es tu esposa, la mujer extraña, es como un pozo extraño. Interesante. Luego encontramos en Génesis 26, 15, que los filisteos cerraron los pozos, y hoy vamos a abrir de nuevo los pozos. Hoy, en el nombre del Señor Jesús, tú vas a abrir de nuevo los pozos que te dan agua, los pozos que te bendicen, los pozos. En Isaías 36, versículo 16, el Señor nos prometió que cada uno de nosotros íbamos a tener nuestro propio pozo con agua fresca, hablando del Espíritu Santo, porque en Pentecostés dice que el Espíritu Santo vino y se sentó sobre cada uno. Sobre cada uno diferente va a tener su propio pozo de inspiración, de agua fresca para el alma, para tu espíritu. Y en Génesis 37, la Biblia dice también que José estuvo meditando en un pozo. Interesante. Jeremías capítulo 2:13, el Señor se queja que los israelitas abandonaron al pozo verdadero para abrirse cisternas con grietas. Interesante. También tienes que saber una cosa, que Daniel, cuando fue echado a la fosa con los leones, esa palabra fosa en verdad era un lugar donde normalmente se juntaba el agua. Y porque estaba seco, ahí metieron los leones y ahí metieron a Daniel. Interesante. Los pozos. Y aquí vemos que los pozos son momentos y sitios preparados. Los pozos son momentos proféticos para revelarnos las cosas profundas del Señor. Podemos leer en la Biblia que en los pozos mujeres recibieron a sus esposos, mujeres recibieron una nueva vida, una nueva oportunidad, como esta mujer en Juan capítulo 4. Y aquí, en Génesis 16, Dios el Padre le reveló a una mujer. Es interesante cuántas veces Dios el Padre a las mujeres, cómo las honra, qué bien las trata, porque se le revela de una forma a las mujeres algunas veces que a los hombres no se les revela.
Y en Génesis 16, Dios el Padre reveló uno de sus nombres más misteriosos, Lahai Roi. Cerca de un pozo, Jesucristo también nos enseñó cómo adorar a Dios. Y también podemos leer como en Génesis 26, los filisteos cerraron los pozos de Abraham. Es interesante, Abraham abrió pozos, pero los filisteos los cerraron. También en tu vida existe el peligro que te cierren los pozos, que te quiten los sueños, que te ahoguen los propósitos. Pero tú, lo mismo que Isaac, vas a abrir de nuevo los pozos. En Génesis 26 podemos leer cómo él abrió el primer pozo que habían cegado con tierra, y dice la Biblia, y lo llamó por los nombres que su padre le llamó. Interesante. Isaac le llamó con los mismos nombres. Pero los pastores de Gerar empezaron a discutir con Isaac. Por eso ese primer pozo, él le cambió el nombre, le llamó Eshek, el pozo Eshek, que significa contención, pelea. Abrió otro pozo que su papá había abierto y los filisteos habían cerrado. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere cerrarte los pozos de tu vida espiritual y que eso no te prospere en todas las cosas que tú y yo necesitamos. Tienes que abrir de nuevo los pozos. Este segundo pozo que Isaac abrió le llamaron Sitna. Y Sitna significa ser enemigo, o como dice en español, enemistad. Sitna significa ser enemigo. Primer pozo discutieron. Segundo pozo se convirtieron en sus enemigos. Interesante. Pero luego dice la Biblia que de allí se fue a un lugar llamado Rehobot. Rehobot, interesante. Lugar amplio. Rehobot, como se pronuncia en hebreo, significa el lugar espacioso. Y la Biblia dice que a lo último Isaac abrió otro pozo. Génesis 26, en versículo 33. Y ese pozo se llamaba Beersheba. Yo estaba allí, Beersheba. Y Beersheba o Beersheba significa los 7 juramentos o, atención, sugérete, las 7 recompensas. Yo no sé, querida, cuántos pozos la vida te ha cerrado. Pero cuando tú vives con el Señor, con el Espíritu Santo, vas a abrir de nuevo los pozos. Y no solo abrir los pozos, tengo que explicarte una cosa. Los pozos también necesitan mucha atención. ¿Por qué? Un pozo que tú no limpias cada 2 por 3, la tierra en el fondo se llena y ya no tienes agua clara y limpia. Por eso tienes que limpiar tus pozos. Tus pozos espirituales se limpian cuando lees la Biblia, cuando ayunas, cuando buscas al Señor. Sin darte cuenta, de nuevo esos pozos son purificados. Y tú y yo necesitamos profundizar los pozos, profundizar tu vida espiritual. Si tú eres una mujer, si yo fuera una mujer y yo leo todos estos pasajes donde el Señor, Él nos revela esa bendición de los pozos. En un pozo una mujer le fue revelado uno de los nombres más misteriosos de Dios el Padre, Lahai Roi. En otro pozo, Isaac recibió su esposa, a Rebeca. En otro pozo, Moisés encontró a su esposa, Sephora o Zeboga, más o menos como lo pronuncias. En otro pozo,
También una mujer encontró al marido perfecto, que es a Jesucristo. Juan capítulo 4. 5 maridos tuviste, el que tienes ahora es el 6º, pero el 7º marido le iba a cambiar todo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva saldrán de su vientre. ¿Sabes, querido oyente? Es tiempo que tú y yo abrimos de nuevo los pozos de alegría, de gozo, de bendición. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere compartir contigo todo lo que Él tiene. Eso es la gracia. La gracia es cuando Dios el Padre quiere compartir con nosotros todo lo que Él tiene. Querida y querido, yo te aconsejo, profundiza de nuevo tus pozos. Tienes que limpiarlo, tienes que, purificarlo, tienes que hacerlo más profundo. Los pozos profundos son un sinónimo para tu vida espiritual. Por eso tú tranquilo, tranquila. Ahora ha venido el tiempo de abrir los nuevos pozos. Ese pozo Rehoboth, ese pozo Beersheba, el pozo del juramento, el pozo de las 7 recompensas. Yo, cuando esta mañana, por la noche, mejor dicho, me levanté temprano a las 3:30, estuve preparándome para el programa, yo sentí que hoy iba a ser día donde muchos de vosotros ibais a abrir los pozos. Querida, querido, hoy, en este día, en el nombre de Jesús, tú vas a abrir de nuevo los pozos. Sea un pozo de alegría, sea un pozo de relación con el Señor, sea un pozo de finanzas, sea un pozo en tu familia. Los pozos de nuevo se van a abrir y tú vas a profundizar, vas a tener agua fresca y vas a tener un encuentro fresco con el Señor. Los pozos de Dios siempre llevan agua. Los pozos de Dios son profundos. Por eso, tú y yo, por la gracia del Señor Jesucristo, hemos recibido ese pozo que es el Señor Jesús. Ese pozo con agua fresca. Yo estoy convencido que hoy algo va a pasar proféticamente, que personas van a abrir sus pozos. Ahora es el momento de abrir esos pozos. Como estas mujeres que recibieron en un pozo a su esposa. Isaac en un pozo recibió a su esposa Rebeca. Mujeres recibieron a sus esposos en un pozo como por ejemplo Séfora, o también esta mujer en Juan capítulo 4. Tenemos que abrir de nuevo los pozos. Ahora, en el nombre de Jesús, abre de nuevo los pozos.